iba a regir la iglesia a lo largo del tiempo que seguiría a la proclamación de este documento. Buenos días, buenas tardes, Gerardo. Hola, Fray. Entonces hemos comenzado a leer el documento de la Lumen Gentium, capítulo 8, y decíamos que está compuesto por 5 apartados y comprende del número 52 al número 69. Es decir, comprende 17 números, 17 párrafos, en los que los padres conciliares dan a conocer la doctrina de la iglesia elaborada por ellos mismos allá en esas reuniones que tuvieron esos padres conciliares en 1964. De modo que los temas que abarcan son, en la introducción, la Santísima Virgen en el misterio de Cristo. En el número 53, la Santísima Virgen y la Iglesia. En el número 54, la intención del concilio. En el número 55, la Madre del Mesías en el Antiguo Testamento. En el número 56, María en el momento de la Anunciación. En el número 57, la Santísima Virgen y el Niño Jesús. En el número 58, la Santísima Virgen en el ministerio público de Jesús. En el número 59, la Santísima Virgen después de la Ascensión. En el número 60, comenzando el tercer tema, María esclava del Señor en la obra de la redención. En el número 61, la maternidad espiritual de María. En el número 62, María mediadora. En el número 63, María como Virgen y Madre de la Iglesia. En el número 64, la fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. En el número 65, virtudes de María que debe imitar la Iglesia. En el número 66, la naturaleza y el fundamento del culto a la Virgen María. En el número 67, el espíritu de la predicación. En el número 68, María, signo del pueblo de Dios. Y en el número 69, la conclusión. Pues estos son los temas que tenemos para reflexionar, para inspirarnos en lo que el concilio, es decir, los padres de la iglesia, los obispos, más de 2000 obispos reunidos en ese concilio, allá en ese lejano año de 1964, proclamaron acerca de la Virgen. Entonces vamos a repasar cada uno de los números que nos presenta este documento. El número 52 es la introducción. En esta introducción, en el número 52, se nos habla de la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo. ¿Y qué cosa es lo que dice los obispos en este número 52? Pues dicen que el misterio de la salvación se revela en la historia de la Iglesia, porque Dios dispuso que su Hijo descendiera del cielo y se encarnara
en el seno purísimo de la Virgen Santísima. Eso es lo más importante que se dice en el número 52, que María fue elegida por Dios para ser madre de su Hijo Jesucristo, porque así lo dispuso Dios. Dios dispuso que su Hijo se encarnara en el seno de la Virgen Santísima, y por ello la Iglesia debe venerar la memoria de la Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios dispuso, es una decisión divina, que su Hijo Jesucristo se encarnara, tomara carne en el seno de la Virgen María. Es lo que se nos dice en el número 52 acerca de por qué María forma parte del misterio de Cristo. Por una decisión divina, Dios quiso que su Hijo Jesucristo se encarnara en el vientre de la Virgen María. Y por eso María forma parte del misterio de Cristo, porque ella lo recibió en su seno. En el número 53, la Virgen María y la Iglesia, dice los obispos que María es venerada como Madre de Dios, pues es Madre de Dios porque lo engendró, lo generó durante 9 meses y lo dio a luz. Esas 3 cosas son las que contiene el hecho de que María haya engendrado a su Hijo Jesús. Lo concibió, lo generó durante 9 meses y lo dio a luz. Por eso la Iglesia la venera como Madre de Dios. Y dice también en el número 53 que ella fue redimida de un modo eminente y está unida a Cristo con un vínculo indisoluble. ¿Por qué dice este número 53? Que María fue redimida de un modo eminente. Pues aquí los padres de la Iglesia en este número 53 resumen la doctrina de Pío IX cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, en donde se dice en ese dogma de la Inmaculada promulgado en 1854 que por los méritos de Cristo, María fue redimida de modo anticipado al momento en que Cristo consuma la redención. Podemos decir que la redención la consuma Cristo cuando abre los brazos en la cruz y desde la cruz dice, todo está consumado. Y en ese momento, después de decir todo está consumado, muere en la cruz. En ese momento entonces podemos decir que con las palabras de Jesús, todo está consumado significa que la redención, la obra que vino a realizar Jesús, perdonarnos nuestros pecados, hacernos hijos de Dios, abrirnos la posibilidad de llegar al cielo, todo eso lo había hecho completamente cuando Cristo abre sus brazos y pronuncia esas palabras, todo está consumado. Entonces la redención es lo que se dice por todos los teólogos. La redención fue consumada en el momento en que Cristo dijo, todo está consumado. Pero entonces la Virgen María, según el dogma de la Inmaculada, promulgado en 1854 por el Papa Pío IX, nos dice que María fue redimida de manera anticipada. ¿Qué significa que haya sido anticipada? Pues porque si Cristo cuando muere en la cruz tenía 33 años de edad y dice, todo está consumado y con ello proclama realizada la redención. En el caso de la Virgen Santísima, según el dogma de la Inmaculada, ella fue redimida 33 más 15 que tenía la Virgen cuando concibió a su hijo, son 48 años antes de que Cristo proclamara la redención desde la cruz, la Virgen fue redimida 48 años antes. ¿Por qué? Pues así lo dice
el texto del dogma de la Inmaculada Concepción, porque ahí el Papa Pío IX, quien proclamó ese dogma, afirma que María fue redimida con anticipación y por los méritos de Cristo, con anticipación al momento en que Cristo redime a todos los hombres, que es el momento en que dice todo está consumado desde la cruz. Pero la Virgen Santísima fue redimida 33 y 15, que tenía 48 años más 9 meses de gestación de la Virgen, pues podemos decir que 49 años antes de que Cristo redimiera toda la humanidad, la Virgen fue redimida porque en el momento en que ella es concebida en el vientre de su mamá, Santana, dice el dogma de la Inmaculada, ella fue redimida de manera eminente en atención a los méritos de Jesucristo y con anticipación a ese momento en que Cristo extiende los brazos en la cruz. En ese sentido, la Iglesia venera a María como mujer redimida por Cristo. Y es lo que dicen los obispos en este número 53 de la Lumen Gentium. Fue redimida de un modo eminente, dice el texto de la Lumen Gentium, capítulo, el número 53. ¿Y qué más dice aquí? Que porque ella fue elegida para ser madre de Dios, está enriquecida con esa gran dignidad de haber sido mamá, de haber llevado en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por ello la nombran en este número 52, la nombran, perdón, en el número 53, los obispos del concilio la nombran hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Entonces, por esas tres razones, porque es madre de Dios Hijo, porque es hija predilecta del Padre y porque es sagrario del Espíritu Santo, ella fue redimida de una manera eminente, sobresaliente, excepcional, que nadie nunca antes y nunca más después volverá a ser redimido de esa manera como lo fue Santa María, por haber sido elegida para ser madre de Dios. Y también dicen los obispos en ese número 53 que ella está unida a la estirpe de Adán y que es madre de los miembros de Cristo, y por ello la Iglesia la saluda como miembro sobreeminente de la Iglesia y la nombra el prototipo y el modelo de la fe y de la caridad dentro de la Iglesia. Eso es lo que dicen los obispos en el número 53 de la Lumen Gentium. Y en el número 54 hablan de la intención que tiene el concilio para presentar a la Virgen en esta constitución dogmática, la Lumen Gentium, que se llama Lumen Gentium porque comienza con esas palabras. Es decir, Jesucristo es la luz de las gentes. Así comienza la constitución dogmática Lumen Gentium. Lumen Gentium de todos los hombres es Jesucristo. Y por eso lleva este título ese documento. Y de ese documento estamos leyendo solamente el capítulo 8, los números del 52 al 69. Entonces estamos con que en el primero de estos números, los obispos dicen que Dios dispuso que la Virgen Santísima, que en la Virgen se encarnara su Hijo Jesucristo. En el número 53 la Iglesia la honra como Madre de Dios, y afirman los obispos que ella es Madre de Dios Hijo, hija predilecta del Padre
y sagrario del Espíritu Santo. Vean que aquí los obispos no dicen que es esposa del Espíritu Santo, sino que dicen que es sagrario del Espíritu Santo. Porque esa frase de que es esposa, pues normalmente la decimos cuando rezamos el rosario. El rosario decimos Madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, esposa del Espíritu Santo. Pero eso de decir esposa es una exageración. Por eso aquí los obispos dicen que es sagrario. No dicen que sea esposa. Sagrario del Espíritu Santo. Y luego, en el número 54, los obispos mencionan la intención que tiene el concilio. Y dice así, que este sacrosanto sínodo trata la misión de la bienaventurada para aclarar de qué manera María participa en el misterio de Cristo y del cuerpo místico de la iglesia. Entonces esa es la intención que tienen los obispos, aclarar la función de la Virgen Santísima en el misterio de Cristo y en el misterio de la iglesia. ¿Por qué decimos que Cristo, la vida de Cristo es un misterio? Pues porque hay cosas que no comprendemos, aunque sí hay cosas que sí comprendemos. Por ejemplo, lo que vino a revelarnos Cristo de la Trinidad, pues eso difícilmente lo vamos a comprender si no es porque decimos que son tres personas en una única naturaleza. Pero de ahí en fuera no entendemos mayormente qué significa la Santísima Trinidad. Por eso decimos que el misterio de Cristo está formado por todo aquello que vino Cristo a revelarnos. Pues que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a fundar la iglesia, que Él vino a fundar los sacramentos, que Él nos espera al final de los tiempos, que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él es el camino. Todo eso es el misterio de Cristo y a eso nos referimos cuando decimos que la Virgen Santísima forma parte de ese misterio de Cristo y que también forma parte del misterio de la iglesia, pues porque la iglesia es una santa católica, apostólica y romana. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la nave en la que vamos todos los creyentes rumbo a la salvación. La iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el rebaño guiado por Jesucristo, y allí la Virgen Santísima es el miembro más eminente, pero forma parte de la iglesia. Por eso aquí los obispos en el número 54 afirman que la intención del concilio es aclarar cuáles son los deberes de los redimidos hacia la Virgen Santísima. Y entonces con ello quieren exponer de qué manera la Virgen es madre de todos los hombres, madre de todos los creyentes, pero no quieren exponer una doctrina completa acerca de la Virgen. Es lo que dicen en el número 54. No tienen la intención de proponer una doctrina completa y tampoco quieren dirimir cuestiones no llevadas a una plena luz acerca de la Virgen Santísima. Pues, ¿cuáles serían esas cuestiones que no están del todo claras en el misterio de la Virgen? Por ejemplo, lo que se refiere el día de la Asunción, los obispos aquí no quieren definir si la Virgen murió o no murió, que es lo que toca el dogma de la Asunción, que tampoco el Papa Pío XII, cuando promulgó ese dogma de la Asunción, tampoco quiso decidir si sí o no había muerto la Virgen. Simplemente dijo que habiendo terminado el curso de su vida terrena, la Virgen Santísima fue llevada al cielo y que ahora reina gloriosa junto con su Hijo. Pero no dice ni en el dogma de la Asunción de 1950 por el Papa Pío XII, ni en este documento de 1964, la Lumen Gentium,
los obispos no quieren aclarar si murió o no murió la Virgen. ¿Qué es lo que dicen aquí? No quieren dirimir las cuestiones no llevadas a una plena luz acerca de María. Pero lo que sí quieren es tratar la misión de la bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y de la Iglesia. Eso es lo que sí quieren aclarar. Lo que no quieren aclarar, que está expresado aquí en este mismo número 54, las cuestiones que no se han aclarado, que no se han dado respuesta acerca de la Virgen, como es eso de la muerte de la Virgen. Aquí los obispos no quieren aclarar eso, pero sí quieren decir que ella forma parte del misterio de Cristo y de la Iglesia. Eso es lo que nos dicen los obispos en este número 54. Y luego en el 55 nos hablan de la misión, del oficio que realiza la Virgen en la economía de la salvación. Como sabemos, la economía es la organización, ir describiendo paso a paso lo que Dios quiso hacer para nuestra salvación. La economía de la salvación es la descripción de los pasos, cada uno de los acontecimientos que en la historia se fueron llevando a cabo para que nosotros tuviéramos este beneficio de la salvación realizada por Cristo cuando muere en la cruz. Entonces, eso es lo que dicen los obispos que quieren dar a conocer en este número 55. De qué manera la Virgen formó parte de la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, en el 55 hablan del Antiguo Testamento y en el número 56 hablan del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la función que la Virgen desempeñó en el Antiguo Testamento? Pues aquí en el 55 dicen que los libros del Antiguo iluminan la figura de la Virgen, sobre todo los textos de Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5 del 2 al 3 y también la genealogía que viene en el texto de San Mateo en el capítulo 1 versos 22 y 23. De modo pues que en el número 55 de la Lumen Gentium los obispos quieren dar a conocer de qué manera en el Antiguo Testamento se anuncia la presencia de la Virgen Santísima. Y para ello nos dan esos textos de Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5 del 2 al 3 y Mateo capítulo 1 versos 22 al 23. De modo que en esos textos del Antiguo Testamento dicen los obispos conciliares que se muestra la forma en la que la Virgen Santísima desempeña el papel de madre del Redentor. Pues, por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios maldice a la serpiente, le dice: maldita seas entre todos los seres de la tierra. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo de la tierra, tratarás de atacar el calcáneo, es decir, el talón de la mujer, mientras ella te aplastará la cabeza. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Y entonces los obispos del concilio proponen aquí ese texto porque se refiere a la Virgen Santísima. Y también proponen el texto de Isaías 7:14. Cuando Isaías, ante una guerra inminente que ve venir entre los del norte y los del sur, entre el reino de Israel y el reino de Judea, dice Isaías 7:14, le da la profecía al rey de Israel, le dice que una virgen está encinta y que ese niño que va a ser dado a luz se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros,
y que su reino durará para siempre. Esa profecía la pronuncia Isaías 5 siglos antes de Cristo y se la pronuncia al rey de Israel para que tenga confianza en que los destinos de la historia están en manos de Dios. Pero ese texto de Isaías de 5 siglos, 6 siglos antes de Cristo se refiere a la Virgen Santísima, porque dice ahí Isaías que la Virgen está encinta, es decir, la Virgen ha concebido. Y también el otro texto de Miqueas 5, 2, 3, ahí también se habla de que la hija de Sión será aquella en la que nacerá el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios va a nacer en Belén de Judá, así dice la profecía de Miqueas, y tú, Belén de Judá, no eres en ninguna forma la más insignificante de todas las naciones, de todos los pueblos, porque de ti va a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Y entonces, pues también esa profecía de Miqueas, capítulo 5, versos 2 y 3, se refieren a la Virgen María. Y es lo que dicen aquí los obispos del Concilio Vaticano II, que esos tres textos del Antiguo Testamento se refieren a María. Y luego en el número 56, los obispos hablan de qué manera la Virgen es anunciada en los textos del Nuevo Testamento. Y aquí dicen que la Virgen se consagró de una manera completa al servicio de su Hijo. La Virgen se consagró y que por eso es esclava del Señor. Fue hecha madre de Jesús y se consagró a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Por eso dicen que los obispos del Concilio Vaticano II afirman que los padres de la Iglesia estimaron a la Virgen María como cooperadora de la salvación humana por su libre fe y obediencia. Es decir, ahí la nombran cooperadora. No dicen que sea corredentora, que es lo que pretendió el padre Gabriel Roschini, siervo de María, antes del Concilio Vaticano II, que la Virgen fuese declarada corredentora. Pero aquí los obispos olvidan ese término corredentora y la nombran simplemente colaboradora. Dice el número 54, fue hecha madre de Jesús y la estiman como cooperadora de la salvación humana. Ese es el título que le dan los obispos a la Virgen en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, número 54, en donde ellos dicen que no es corredentora, sino que es cooperadora por su libre fe y por su obediencia. De modo que aquí tenemos el fundamento de por qué no fue declarada corredentora, como fue el deseo de muchos estudiosos, teólogos, antes del concilio. Esperaban que el concilio la declarara corredentora, es decir, que estuviera al mismo nivel que el Redentor. Y entonces los obispos en el Concilio Vaticano II dicen, no es corredentora, es colaboradora, cooperadora de la salvación. Así lo dicen en este número 54 de la Constitución Lumen Gentium. Y afirman que ella desató el nudo del pecado que había hecho Eva. María con su obediencia desató el nudo de desobediencia que había hecho Eva al principio de la humanidad por haber desobedecido el mandato de Dios de que no debían comer del árbol del fruto del bien y del mal. Dicen así los obispos en este número 55 que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de la Virgen María.
lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad y por la desobediencia, la Virgen María lo desató por la fe y por la obediencia. Entonces, aquí en este número 55, eso es lo más importante, que ponen los obispos la comparación entre Eva y María. Y a María la llaman entonces la madre de todos los vivientes, que era un título que la Biblia le atribuía a Eva como madre original de todos los seres humanos, pero luego con la redención, con la colaboración que María hizo con Jesús, se le atribuye en este documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, número 55, se le atribuye a María el título de Madre de los Vivientes, porque dicen que la muerte vino por Eva y por la obediencia de María vino la vida. Es lo que dicen en el número 55. Y cuando hablan de que María fue a visitar a su prima Isabel, dicen que la Virgen Santísima fue saludada a causa de la salvación que les había sido prometida. De modo pues que en este número 55 hablan los obispos de la Virgen María en los textos del Nuevo Testamento de cómo la Virgen fue colaboradora de Jesús en la obra de la redención. Y vamos a dejarle ahí. Les mandé a su correo el texto de la Lumen Gentium. Por ahí deben ya tenerlo. Por favor, imprímanlo en papel para que lo sigamos estudiando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.